Acudimos a un juez a solicitar ¿Y luego regresan al día siguiente a la casa? No. Esas son todas las actuaciones que se realizaron. El día 9. Pero ella dice 8 a las 11 de la 9, 10 y 11 de diciembre. Ahí nos mantenemos, digamos, en la dimensión del montaje mediático, no judicial, que eso no fue grabado cuando lo decía la policía. Rápidamente se les cae esa parte del teatro. Entonces ellos son, digamos, no atacados, pero cuestionados por los medios de comunicación en ese momento. Hasta recuerdo hay videos de TV Azteca donde dicen cómo nos mintió la policía, y los medios sacan portadas diciendo sonría, señor secuestrador, cosas así. O sea, son muy cuestionados en ese momento, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Y digamos, a partir de ahí se pone en marcha toda una estrategia para reforzar lo que es el relato oficial y para convencer a la opinión pública y a los medios que si bien la detención no ocurrió exactamente como lo hicieron creer, esa pareja son secuestradores y esas víctimas son víctimas de secuestro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, no solamente se va a ejercer presión sobre las víctimas para que cambien sus testimonios y acusen más directamente a Florence Cassé e Israel Vallarta, cosa que no hacían antes, sino que también hay toda una cronología del caso que empieza a extenderse a través de los años, donde cada vez que los medios vuelven a cuestionar el montaje, el gobierno, hay un relato oficial que vuelve a la carga para decir si esta banda existe. Y el segundo momento fuerte en ese caso es varios años después, en 2009, cuando ocurre la visita del presidente francés Nicolas Sarkozy, que se involucra en la defensa de Florence Cassé, y ahí las autoridades deciden expandir la banda, que hasta entonces supuestamente era crimen organizado, pero solamente había 2 miembros de esa banda de secuestradores, banda internacional, y entonces empiezan a detener más miembros de la familia Vallarta, porque en ese momento y en todos los momentos del caso, para decir verdad, los medios de comunicación nunca se interesan por Israel Vallarta. Siempre se pone el foco sobre Florence Cassé. Entonces, al ser Israel Vallarta una especie de don nadie, que nadie defiende, que todo el mundo considera como secuestrado, una familia sin recursos que no se puede defender, no puede defender a Israel, pues empiezan a detenerlos y a presentarlos como secuestradores, ¿no? Cuando no existe ninguna prueba de que así sea, y es más, ellos desde entonces se han detenido a lo largo del tiempo, y cada vez que fue cuestionado mediáticamente el caso, 5 miembros de la familia Vallarta torturados, acusados de ser parte de la banda, y 3 ya fueron liberados y considerados inocentes del secuestro, hasta el punto que el juez que los liberó, el juez de Nayarit, un juez federal, puso en duda la existencia de la banda de los Zodiaco. Sí, entonces es correcto si yo supongo que un resumen de lo que nos acabas de decir. Durante 3 años fue una banda de 2 secuestros, se dedicaron al secuestro de 2 personas. Viene Sarkozy y empiezan a agarrar más gente. O sea, mientras fue más mediático, fue más caótico y trágico para la familia Vallarta. Exactamente. Cada vez, era 4 años después, cada vez que resurgía mediáticamente el caso, volvían con nuevas detenciones y hasta videos grabados de supuestos sospechosos y cómplices de la banda, donde, bueno, supuestamente acusaban a Florence Cassé. Siempre se ponía el foco sobre Florence Cassé de ser una secuestradora, ¿no? Personajes que habían sido torturados. La primera fase fue efectivamente la presión ejercida por Francia, y la segunda fase fue, digamos, eso es mucho más bochornoso incluso, porque fue simplemente porque la Suprema Corte hizo público el proyecto de resolución para liberar a Florence Cassé. Entonces, en ese momento deciden detener a más miembros de la familia Vallarta, nuevamente para reforzar el relato mediático de la banda de los Zodiaco. Pero todo ese caso, todo ese expediente está plagado, si no plagado, es pura inconsistencia del principio al fin. Y sin embargo, es el expediente que, aunque sea inconsistente, permite leer el entrerrelato, ¿no? O sea, permite
reconstruir exactamente cómo fue el montaje judicial del caso. Sí, hay gente que ha opinado en los videos que hemos estado haciendo, que nos dicen, bueno, pero es que hay víctimas, o sea, hay víctimas que reconocieron a los secuestradores. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esas supuestas víctimas? ¿Y cómo fueron sus primeras declaraciones y cómo las cambiaron? Al día de hoy, yo, a pesar de haber investigado este caso mucho tiempo, no tengo todas las respuestas. Es una investigación infinita, es una investigación donde no abarco, no tengo todas las respuestas. Voy revelando muchas partes del caso, pero no tengo todas las respuestas. Para mí, quiénes son las víctimas sigue siendo un interrogante. No pretendo saber, no pretendo decir si fueron secuestrados o no fueron secuestrados. No soy como Isabel Miranda de Wallace, que utiliza a las víctimas para su propio fin y dice, y les presiona para que digan cualquier cosa que a ella le interesa que digan, ¿no? Yo creo que no. O sea, presionar a las víctimas, obligarlas a acusar a Israel Vallarta y Florence Cassé, eso no ayuda a las víctimas, ¿no? Porque es muy probable que sean víctimas de secuestro y les están obligando, y en qué justicia pueden esperar si están obligados a acusar a personas que no fueron los que los secuestraron. Y lo digo porque después de años de investigar ese caso me queda clarísimo que la familia Vallarta y Florence Cassé no son secuestradores y no fueron quienes secuestraron a estas personas. Sin embargo, yo no puedo decir las víctimas mienten, porque las víctimas, cuando son presionadas y obligadas a declarar algo, no creo que eso sea mentira. Yo creo que a las víctimas habría que ofrecerles seguridad, habría que ofrecerles una promesa de justicia, habría que ofrecerles un contexto donde ellas puedan contar la verdad. Yo no pretendo tenerla. Lo cierto es que sí he podido entrevistar a algunas de estas víctimas, he podido hacer preguntas en conferencia de prensa a Ezequiel Elizalde, he podido hablar por teléfono con el niño que fue secuestrado, con Cristian, he podido hablar con su papá, que inicialmente también es una víctima porque fue secuestrado, aunque después dijeron que no era parte del secuestro. Y ellos no solamente no convencen en sus acusaciones contra Florence Cassé e Israel Vallarta, sino que obviamente son objeto de mucha presión para señalarlos. Y lo que me dijo este señor Raúl, que es el papá del niño, ¿no? Son 4 personas secuestradas, Ezequiel, Cristian, Cristina y Raúl. Dice, nuestros secuestradores siguen libres y han pedido a las autoridades en más de una ocasión que los detengan, pero no han sido escuchados, ¿no? O sea, claro. Y yo he leído por ahí que la mamá del niño, Cristina, que ella supuestamente había sido empleada de ese señor poderoso que mencionaste. ¿Eso es cierto? Sí, es una hipótesis, efectivamente. Es algo que yo no he podido verificar, pero en algún momento del caso se involucró la Iglesia Católica a petición del Vaticano. Una institución aquí de la Iglesia Católica hizo una investigación muy amplia del caso, con criminólogos, con expertos. Ellos llegaron a la conclusión de que las víctimas tenían lazos con Eduardo Margolis, con este personaje. Muy bien, muchas gracias. Hay otra persona que también incrimina a Israel Vallarta, que es David Orozco. ¿Quién era? ¿Cómo lo inculparon? ¿Cómo fue encarcelado y cómo fueron sus últimos días? Sí, David Orozco es una pieza clave del caso, de esa etapa que mencionamos, de cuando se ejerció esta presión por parte de Francia en el año 2008-2009, donde Nicolás Sarkozy viene a México y directamente cuestiona cara a cara a Felipe Calderón, ¿no? sobre el encarcelamiento de Florence Cassé y el hecho de que Calderón se niega a trasladarla a Francia para que ella purgue su pena de cárcel en Francia. Y entonces en ese, o sea, muy poquito tiempo después, digamos, la reacción de las autoridades es reforzar a la banda de los Zodiaco mediáticamente y detienen a raíz de, bueno, eso digamos, hay todo un organigrama de bandas de secuestradores fabricadas en las que sería muy complejo entrar ahora, pero a través de
y es a lo que se dedicaba Luis Cárdenas Palomino, a fabricar bandas de secuestradores, a acomodar según le convenía para culpar a ciertas personas, a otorgar privilegios, o sea, beneficios a otras. Digamos, él iba armando las bandas, ¿no? Cuando necesitaba pues detenidos o necesitaba, digamos, culpar a alguien, ¿no? Detienen a un personaje que es un vendedor en un tianguis que se llama David Orozco y lo utilizan para grabar un video donde él dice: sí, yo fui secuestrador con los Vallarta y con Florence Cassé. Bueno, no sabe ni siquiera pronunciar el nombre de Florence Cassé, dice la francesa, y titubea en ese video donde se ve que claramente está editado, pero todos los medios de comunicación lo publican, ¿no? A raíz de su declaración, su supuesta declaración, detienen a 3 miembros y los torturan, detienen a 3 miembros de la familia Vallarta y los acusan de secuestro. Es el único elemento que tienen contra ellos, la declaración de David Orozco. Posteriormente, y ese es el problema para las autoridades, David Orozco hace un relato completo de cómo fue torturado, de cómo amenazaron con secuestrar y matar a su esposa y a sus hijos si él no participaba en ese video, ¿no? Lo que es más triste todavía es que David Orozco no recibió sentencia. Bueno, recibió una primera sentencia que fue anulada, que fue el que él recurrió y fue anulada, y estaba en espera de sentencia, pero cayó enfermo en la cárcel. Fue detenido en 2009, cayó enfermo en la cárcel, según su familia, por consecuencia de la tortura. Empezó a tener una condición médica, lo operaron, le encontraron que era una enfermedad en fase terminal y él murió en la cárcel sin sentencia, siendo víctima de tortura y de fabricación de culpable, ¿no? Eso ocurrió en 2015. Sí. Pero no hay justicia para David Orozco tampoco. No, y de hecho a mí me han confirmado mis fuentes que en sus últimos días David Orozco trató de mandar un mensaje a la familia Vallarta para explicar que él no había querido hacerles daño, que todo había sido por presiones, que habían amenazado de muerte a su esposa, y eso realmente es muy triste. Efectivamente, él estaba en el penal federal de Nayarit, donde estaban también el hermano de Israel Vallarta, René Vallarta, y 2 sobrinos de Israel Vallarta, Juan Carlos y Alejandro. Y David Orozco siempre se disculpó con ellos y les dijo: yo sé que, que sepan que yo nunca quise decir eso, pero me torturaron y me amenazaron para que los incriminara, ¿no? Sí, aquí cabe esta pregunta. No solamente se les ha privado de su libertad, o sea, no solamente no pueden salir a la calle, no pueden ir al cine, no solamente eso, han sido y siguen sujetos a mucho tipo de torturas, la familia Vallarta. A Florence Cassé, se le dejó libre por fallas en el debido proceso. Nunca se le torturó como los Vallarta. ¿Se ha demostrado que ha habido tortura para ellos en tus investigaciones? Bueno, en el caso de Florence Cassé yo no afirmaría, no soy experta en eso, pero digamos una detención arbitraria que no se hace conforme legalidad y no revelar a la persona por qué está siendo detenida, obligarla a aparecer en televisión con golpes y todo, yo creo que sí se asemeja a una forma de tortura. Es cierto que a lo largo de los años los Vallarta no solamente han sido torturados terriblemente, a René Vallarta, por ejemplo, tiene todo el brazo quemado porque cuando lo detuvieron lo aventaron en una lámina caliente donde lo obligaron a permanecer hasta que se le quitó la piel del brazo. Otro hermano de Israel, Mario Vallarta, que fue detenido en 2012, perdió el oído, el sentido del oído, por las torturas y por los golpes. Tuvo la espalda en carne viva la primera vez que lo vio su familia después de su detención. Les echaron agua a través de un trapo, los golpes, las peores torturas, algunas que no me atrevería a detallar ni siquiera y no me corresponde a mí detallar, ¿no? O sea, creo que son ellos los que deben contar lo que les pasó, pero es cierto que no solamente hubo esa tortura inicial, sino, por ejemplo, Israel Vallarta, después de varios años todavía, por denunciar
a las condiciones de su detención y la tortura por denunciar a Luis Cárdenas Palomino y a los AFIS que lo habían torturado y a los ministerios públicos. Lo amenazaron en la cárcel, echaron un perro en su